Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Gracias, Padre. Estas son las peticiones que te pedimos, Señor, que todo se haga en orden y todo bien para tu gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos a alabar a nuestro Dios por medio de las alabanzas. Vamos a entonar el canto número 443. Búscalo, por favor, en su binario. Canto número 443. Unidos, unidos. Cantamos. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios la gloria de Jesús. Al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Amén. Canto número 31, hermanos, en seminarios. Se titula Cristo me ama. Canto número 31. Cantamos. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió, Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, es verdad, y Él me cuida en su bondad. Cuando muera, si soy fiel, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Amén. Canto número 477, seminarios. 477. Este es Salmo 145. Cantamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre.
Cantamos. Canten todos con mucha alegría, habitantes de toda la tierra, sirvan a Jehová con alegría, con regocijo ante su presencia, reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado, entren por sus puertas dando gracias, por sus cortes con gran alabanza. Alábale todos, alábale, bendecid su nombre en las alturas, porque Jehová el Señor es bueno, para siempre su misericordia, su verdad es hoy y para siempre, para todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, amén. 480. Alabar a Jehová. Cantamos. Alabar A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Vamos a entonar, hermanos, un canto a dos voces desde el 431. Redimido fui. Los hermanos conmigo y las hermanas la segunda voz, por favor. 431. Cantamos. Redimido fui por la sangre de Él. Redimido fui por la sangre de Él. Redimido fui por la sangre de Él. Lleno de su espíritu soy. Mis pecados han sido lavados, redimido soy. Y así es como Él me salvó. Y así es como Él me salvó. Y así es como Él me salvó. Fui al río, se me bautizó. Mis pecados han sido lavados, redimido soy. Y no es todo, hay más todavía. Y no es todo, hay más todavía. Y no es todo, hay más todavía. Voy a seguir de pie cada día. Mis pecados han sido lavados, redimido soy. Él va a volver a llevarme allá. Él va a volver a llevarme
número 45. Cantamos. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que cruz Él le dio. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente se limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Amén. 324, hermanos, en sus signarios. 324. Cantan del amor de Cristo. 324. Cantamos. Cantan del amor de Cristo, ensalzar al Redentor. Tributales santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del gran
un último canto, hermanos, en esta hermosa mañana. Es el canto número 413. 413 en el Calvario. Cantamos. En el Calvario, mi Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí. ¿Cómo podríamos pagar por ello? ¿Cómo podríamos? Dímelo sí. ¿Cómo podríamos pagar por ello? ¿Cómo podríamos? Dímelo sí. Pagar por ello nunca podríamos. Si Él solo pide fidelidad, serle por siempre agradecido, sin ofenderle ya nunca más. Serle por siempre agradecido, sin ofenderle ya nunca más. Bien, hermano, desde esta manera, como en esta mañana hemos podido mostrar el gozo, la alegría que hay en nuestros corazones a nuestro Dios. Ahora es tiempo de pasar, hermanos, a un momento muy especial. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Muy bonito el último canto que entonamos, ¿verdad? Yo sé que esas palabras que hemos dicho, ¿verdad? Creo que es la pura realidad, hermanos. Dios, en su gran misericordia para con nosotros, dio su Hijo unigénito, ¿verdad? ¿Por qué le podemos pagar lo que Él hizo? Con nada, ¿verdad? Solo, bueno, sí, con algo, ¿verdad? Con lo que usted y yo seamos fieles a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. Esto fue ya después que Jesús, ¿verdad?, tuvo esa reunión con sus apóstoles, ¿verdad? Y de ahí para acá, pues, nada bueno le pasó al Señor Jesús. Judas, pues, lo traicionó, ¿verdad? Pedro lo negó. Y está en este punto en el cual Jesús va a un lugar a orar con algunos discípulos, ¿verdad? Dice verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El 39 dice: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? El 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, si que yo la beba, haga tu voluntad. Ponga mucha atención, hermano, en las palabras que Jesús en esta ocasión ha dicho, ¿verdad? Un tiempo muy a solas con el Padre, orando, conversando con Él, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, hermanos, sabemos que Jesús en esa ocasión
como hombre era 100%, ¿verdad? Pero también era 100% Dios. Pero póngase a pensar en el plan que él estaba en esta ocasión. Un hombre, sabiendo lo que le iba a suceder horas más tarde, ¿verdad? Él estaba ya, bueno, al 100% seguro lo que venía, ¿verdad? Por eso es importante que usted y yo podamos analizar estas palabras, hermanos. Podamos entender el gran amor que tuvo Jesús para nosotros. Sabemos que Él, en su, bueno, como hombre, como decía, ¿verdad? Estaba triste, destrozado, su alma, ¿verdad? Pero más allá, Él podía ver algo importante. Podía ver el amor que tenía hacia usted y hacia mí, a todo el mundo. Pero es importante que en esta mañana usted y yo analicemos estas palabras, hermano. Jesús pudo haber dicho, no voy a hacer esto. Pero fue tan humilde, fue tan obediente a su Padre, que pues momentos más tarde fue crucificado. Por eso, más adelante, el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 4, dice de la siguiente manera, y son palabras que a mí me llaman mucho la atención, hermano, en el cual el apóstol Pablo las escribe y dice así, en el verso 4, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia sois salvos. Usted y yo no teníamos derecho, oportunidad, nada, hermano. Pero el amor de Dios es grande, es maravilloso, hermano. Por eso, esto es una gran fiesta que en todo el mundo podemos decir, ¿verdad? La iglesia del Señor se reúne para celebrar que Cristo vive y mora en nuestros corazones. Ahora, ¿qué queda nosotros como hijos de Dios? Bueno, como decía el canto, ¿verdad? Hay que ser fiel a Dios. Eso es lo único que nos pide a nosotros, hermano, fidelidad, obediencia a nuestro Dios. Cada primer día de la semana nosotros tenemos la oportunidad de poder recordar el sacrificio de Jesús por medio del pan sin levadura. Sabemos que eso representa, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús en la cruz, el cual Él, pues, ahí lo crucificaron, ¿verdad? Es un trozo de pan que usted va a participar en esta mañana. Es algo sin levadura, sin contaminación. De esa manera, hermanos, pues, también tenemos la oportunidad de poder participar de lo que es el jugo. El jugo, todos sabemos que representa, ¿verdad?, esa sangre bendita de Jesús en la cruz, que derramó hasta su última gota de sangre. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Ahora, pues, seamos obedientes a las enseñanzas de nuestro Dios. Voy a invitar a mis hermanos que, por favor, pasen enfrente. El cristiano representa el cuerpo de su amado Hijo. Bendiga este pan, Señor, y bendiga cada uno de los que lo vamos a poner en nuestra boca, Señor amado, para que lo hagamos de la mejor manera delante de usted, Padre Celestial. Pedimos, Padre, su bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén. Amén. Vamos a orar por el jugo. Soberano Dios, que moras en los cielos, gracias, Padre, en esta hermosa mañana le damos, Dios, por este privilegio, Padre, el cual nos concede una vez más, Dios, el poder participar de este jugo. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a poderlo hacer de la mejor manera, Padre. Gracias por su amor, por su misericordia, Padre. Gracias, Dios, por enviar a su Hijo a morir en esa cruz, por amor a cada uno de nosotros, Padre. Suplicamos, Dios, que nos dé sabiduría, Padre, nos dé mucho entendimiento, Dios, para poder participar de este jugo de la mejor manera. Padre Celestial, damos las gracias y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Después que hemos tenido esta oportunidad de poder participar de lo que es el pan, lo que es el jugo, hermanos, también tenemos esa gran oportunidad también de poder participar de lo que es la ofrenda para los santos. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, del 1 en adelante. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue nos recojan entonces. Bueno, esto es lo importante, hermanos, de la iglesia del Señor. Que cada primer día de la semana usted tiene la oportunidad de poder poner aparte, ¿verdad? Algo, dice la palabra, de las bendiciones que Dios derrama en su vida, ¿verdad? Pero es muy importante también analizar el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7, donde dice de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, dice. Mire qué importante, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto es lo importante, hermanos. Cada uno, bueno, ya decidimos, ¿verdad? En nuestro corazón, poner aparte algo, traerlo a este lugar, ponerlo en la ofrenda. Y de esa manera usted está haciendo, bueno, está andando de las grandes bendiciones que Dios le ha dado para el ministerio aquí en esta congregación. Los hermanos van a pasar por sus asientos y después vamos a estar orando por la ofrenda. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea su nombre, Padre. Y una vez más estamos delante de usted, Dios. Agradecidos con usted, Padre, porque nos ha dado la oportunidad, Dios, de poder recolectar esta ofrenda. Gracias, Padre, porque sabemos que sus bendiciones han sido grandes en cada uno de nuestros hogares, Dios. Gracias porque usted ha bendecido cada uno de sus hijos, Dios. Por eso en esta mañana, Dios, con alegría en nuestro corazón, Dios, pusimos aparte algo, Dios, y por eso sabemos que hemos hecho lo correcto en esta mañana, Padre. Explicamos, Dios, que esta ofrenda sea de mucha bendición para tu iglesia aquí en este lugar, Dios. Queremos pedirte, Padre, por los hermanos, Dios, que con mucho amor, con mucha alegría en su corazón, Dios, están al frente de lo que es la ofrenda, Padre. Bendice sus vidas, Dios. Permíteles, Padre, que ellos siempre hagan lo correcto, Dios, en este ministerio. Necesito, Padre Celestial, bendiga a los hermanos que no pudieron ofrendar en esta mañana, Dios. Permíteles, Padre, un trabajo para que ellos puedan ser parte de lo que es la ofrenda en la próxima ocasión, Dios. Gracias le damos, Dios, y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a pasar a otro punto de que es el alimento espiritual. Hermanos, para frente. Padre, Dios que está en los cielos, gracias, Padre, te damos en esta hora por permitirnos, Señor, enviar a un siervo tuyo para podernos ser alimentados de tu palabra, pidiéndote, Padre, que sea todo de bendición para él y su familia, pidiendo, Padre, que también así nosotros seamos bendecidos a través del mensaje que él se ha preparado para podernos enseñar y poder ir nosotros lectores de ese mensaje y poder seguir aprendiendo de ese estudio que Él nos va a enseñar en esta mañana, pidiéndote, Padre, que nosotros estemos atentos a ese oído para poder estar siempre oidores y a poder aprender de su palabra. Gracias, Padre, por esta bendición que tú nos has enviado a este siervo para que nos pueda estar enseñando de tu palabra. Gracias te damos en esta hora y lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, bendiciones totales para todos. Vamos a la Biblia, Efesios capítulo 1, verso 3 a 4.
y 5. Me siento bendecido de estar con ustedes, hermanos. Me siento de otra forma porque cuando venimos los viernes a la reunión de zona, pues es otro ambiente. Y ahora es un ambiente más sagrado, ¿verdad? No significa que cuando nos reunimos acá no sea sagrado, tampoco seamos santos, sino que, ¿verdad?, es diferente la reunión. Y esta reunión, ¿verdad?, me siento bendecido con la iglesia al escuchar los cantos. Me siento contento de estar acá con ustedes. ¿Tiene la palabra, hermanos, esta mañana? ¿La tiene ahí? Si no, permítame leérselo. A Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Palabra de Dios. Y sí, ¿verdad? La palabra ahí en esos versículos interesantes de Efesios. Como les decía, me siento bendecido. Tengo una pequeña historia con ustedes. Cuando se reunían en Chucutitas, creo que se llama el lugar, ¿verdad? Tuve la oportunidad de visitarles, quizás no se va a acordar, pero fui una vez, por lo menos estuve en una reunión. Luego también cuando este terreno se iba a comprar, con los hermanos que tuvieron la visión de tener este terreno, esta iglesia acá en este lugar, este servidor, no lo digo con orgullo ni para vanagloria, hizo, ¿verdad?, el acta cuando formaba parte de la junta directiva de la Iglesia de Cristo. Yo tuve que hacer el acta para poder inscribirlo en el CNR. Entonces estoy conectado con esta iglesia, estoy, ¿verdad?, de cierta manera me siento parte, y lo digo, ¿verdad?, con esa bendición. Hermanos, gracias a Dios, la palabra de Efesios, cuando Pablo empieza diciendo, ¿verdad?, bendito sea Dios y Padre, que nos bendijo con bendición espiritual según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Me siento parte de ese plan de Dios, porque Dios pensó en su iglesia, ¿verdad? Dios, cuando creó el mundo, no solamente creó el mundo, o sea, Dios es un Dios de orden, tiene planes, y Dios, aparte de crear la creación tan bonita, el sol que es radiante, el cielo azul, el arco iris, la lluvia y todas esas cosas que son interesantes, también pensó en su iglesia. Y gracias a Dios, tengo 37 años de bautizado, ¿verdad? Me bauticé el 2 de agosto del año 1989. Algunos de los que están acá quizás no habían nacido todavía. Yo nací el 2 de agosto del año 1989, pero iba a la iglesia cuando tenía unos 4 o 5 años. Entonces soy parte de ese plan espiritual, o sea, soy parte de ese plan espiritual, y gracias a Dios, ahora le doy la honra y la gloria a Dios, que hasta el día de hoy pues seguimos acá sirviendo a Dios desde ese momento que decidí entregar mi vida al Señor a más de 37 años. Entonces, el contexto de eso, y eso es lo que vamos a estar hablando ahora, el contexto de esos versículos está en el libro de Génesis, porque el Génesis es el principio. Dios crea el mundo, pero desde ahí, ¿verdad?, Dios tenía ya por bosquejeado, por puntos, que iba a pasar en la humanidad. La creación, ¿verdad?, muy bonita, el paraíso, Edén, a Eva, ¿verdad?, con Adán, el arca y todo lo demás. Todo eso son parte del plan de la iglesia. Entonces, vamos a retroceder a la escritura, vamos a ir al primer libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a estar hablando de esa mañana de ese contexto de lo que antes fue la iglesia. Ahora, ¿verdad?, también en Génesis, Dios tenía planeado tener a un pueblo que lo iba a llamar para conquistarlo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Y vamos a estar hablando esta mañana, si quiere, ¿verdad?, poner el tema a la predicación, al sermón. Vamos a estar hablando de la Canaán, ¿verdad? Canaán. Vamos a estar hablando de Canaán espiritual, le vamos a poner nosotros. Entonces, vamos a estar hablando de esos versículos primero. Vamos a ir a Génesis 12, vamos a estar leyendo, lo dice la palabra de Dios. Lo tiene, hermanos, si no, permítame leerse, lo dice la palabra. Pero Jehová le ha dicho a Abraham, ahí se llamaba todavía Abraham, no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, ¿verdad? Vete de tu tierra y te mostraré, ¿verdad?, y de tu parentela, perdón,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, ¿verdad? Y serán, ¿verdad?, como benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Aram. Paremos ahí un ratito, paremos ahí. Vamos a ver un poquito, ¿verdad? Un pequeño mapa. Los mapas aparecen en sus Biblias, y tenemos nosotros, ¿verdad?, acá el mapa donde más o menos, no soy buen dibujante, además no es una clase de dibujo de esta mañana, así que no se preocupe. Para eso están los mapas en la Biblia, para que nosotros nos ubiquemos y sepamos dónde, ¿verdad?, están. Esto se le conoce como el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. De ahí vienen los limones pérsicos. No sé, mentira. Pero es el Golfo Pérsico, donde actualmente ahorita hay una guerra con un país que se llama Irán. O sea, básicamente actualmente acá, ¿verdad?, queda lo que es Irán. Perdón, hermano, pero ¿verdad?, no se trata de caligrafía ni tampoco, ¿verdad?, de dibujo. Entonces, más o menos, esta es el área geográfica donde está el Golfo Pérsico. Irán está ahí, quiere decir que Irak está cerquita. Entonces, en el versículo, ¿verdad?, en el capítulo 12, Dios llama, ¿verdad?, a Abraham de su tierra, ¿verdad? Y dice que iba a ser una gran nación, y ahí, ¿verdad?, dice, pues tomó, ¿verdad?, Abraham, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, y dijo a su hermano, y todos sus bienes, ¿verdad?, había y ganado, y las personas que habían adquirido, y en Aram, ¿verdad? Vamos a parar ahí, ¿verdad? Abraham sale de esta ubicación geográfica que se llama Ur de los Caldeos, y acá nosotros vamos a tener, ¿verdad?, lo que está el río famoso que habla Génesis, ¿verdad?, el río Tigris, y también el río Éufrates. Hasta una canción había de cuando yo era niño, donde viajaba en los buses, vivía en San Salvador y iba a Chalatenango, para allá mi familia. Y ahí, ¿verdad?, estábamos nosotros, había una canción que se llamaba Ríos de Babilonia en inglés, para los que saben inglés, ¿verdad? Entonces, esa canción, Ríos de Babilonia, en realidad no es una canción, es un salmo, ¿verdad? Y es un salmo, es el Salmo 137, ¿verdad? Y es interesante ese salmo, porque habla literalmente esa canción, ¿verdad?, lo que dice el Salmo 137. Es una canción, pero podría ser una alabanza, pero eso ya es otro tema, no lo vamos a discutir, porque dice literalmente lo que es el Salmo 137. Paremos ahí, un sale, ¿verdad?, y tiene que ir hasta, lo está llamando Dios de dejar su casa, lo está llamando para que deje su parentela y que deje todo, ¿verdad?, para la tierra que le iba a mostrar. Acá, ¿verdad?, llegan a Harán, y en Harán pues muere su padre Taré. O sea, era una situación difícil el llamado que le estaba haciendo Dios a Abraham. Era difícil, o sea, no era fácil el llamado de decirle, ¿verdad?, deja tu confort, deja tu comodidad, deja, ¿verdad?, tu lugar ahí a tus vecinos, a tus amigos, para la tierra que yo te mostraré, que era la Canaán física, pero, ¿verdad?, nosotros vamos a llamar ahora también nuestra Canaán espiritual. El llamado de Dios, hermano, no era fácil, era difícil dejar su casa. Hay que ser valientes los que salen de nuestro país, los que se van para Estados Unidos, los que se van a Honduras, como se fue nuestro hermano Samuel hace unos años, dejar aquí, ¿verdad?, el lugar, la comodidad, dejar la comida, ir a otro país a enfrentarse con el idioma. En Honduras hablan español, pero hablan un poco diferente. Si usted cerquita se va a Guatemala, ¿verdad?, hablan español, pero tienen otro acento, y a veces es difícil el acento y todo eso. Abraham no la tenía fácil, dejar su tierra, dejar su casa para poder ver la tierra que Dios le iba a mostrar, ¿verdad? Y ahí precisamente, vamos a ir el versículo, ¿verdad?, otra vez, versículo 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, ¿verdad?, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando llegó a Harán. Llegando a Harán, hermanos, a pesar del llamado que Dios le está haciendo a Abraham, que deje ahí, entonces, todo lo demás, acá, ¿verdad?, en ese lugar, muere su padre Taré. O sea, Taré muere ahí. O sea, era una situación
bien compleja, bien difícil. Este país, este es donde está el río Tigris y el río Éufrates, por aquí está Babel, donde fue la torre de Babel. También, ¿verdad? A este se le conoce como Mesopotamia, entre dos ríos, ¿verdad? El río Tigris y el río Éufrates. Este país actualmente es el país de Irak también, donde se está sucediendo todo el conflicto que estamos viviendo, Irán, Irak. Y entonces Dios, ese marco geográfico, lo está ocupando para darnos una enseñanza espiritual, para decirnos a nosotros también que un día nosotros fuimos llamados, fuimos sacados de donde estábamos. Yo crecí en la iglesia, pero aún así, ¿verdad? Quieras o no, fui sacado del mundo porque Dios, ¿verdad? Me trajo a la iglesia de chiquito, me sacó del mundo y yo le agradezco a Dios por eso, le agradezco a mi mamá, como yo le digo a los hermanos, que me llevaba obligado. Yo iba de 4 años, 5 años, me parecían aburridos. Yo le digo, siempre lo digo en explicaciones, aburridas las predicaciones de los hermanos, ¿verdad? Los cantos, los mismos cantos tradicionales, a mí me aburría, pero le agradezco a Dios que mi mamá me llevaba a la iglesia, así como Abraham fue llevado. Vamos a ir ya más adelante y Abraham llega, ¿verdad? a la Canaán que Dios le estaba dando. Vamos a hacer un pequeño acá mapa, Eso está en su Biblia, hermano, está en sus mapas. Están ahí atrás de todas sus mapas, ahí está, ¿verdad? De todas sus Biblias. Entonces, esta tierra es la tierra de Canaán, este pedazo, ¿verdad? Aquí está el mar Mediterráneo. Y es un mar muy bonito, ¿verdad? Ahí la gente que tiene dinero, la gente que tiene plata va ahí, yo no he ido, pero igual por eso, porque no tengo plata, ¿verdad? El mar Mediterráneo, pero el mar Mediterráneo está acá, y esa es la tierra donde Abraham tenía que llegar. Bueno, Abraham llega acá, situación difícil, deja su confort, deja sus amigos, deja todo, ¿verdad? Por seguir el llamado de Dios, y pues obviamente Abraham estaba loco, ¿no? Estaba loco. Porque dejar eso, cuando llega, a pesar de su llamado, llega acá a la tierra de Harán y muere su padre, yo, Mario Lara, si yo hubiera sido Mario Lara, Abraham, hermano, yo me regreso otra vez para uno de los peleos. Yo me regreso. Hace unos años, antes de llegar ahí, tuve un equipo misionero para Colombia, fui a Colombia, vi el lugar donde íbamos a vivir, vi el apartamento, todo, teníamos cómo. Y teníamos el apoyo para poder predicar allá. Y bien bonito Colombia, muy bonito, ¿verdad? El café y todo lo demás. Pero alguien me endulzó el oído y me dijo, no, que Colombia está muy peligroso, que no te vayas, que tu mamá, ¿verdad? Que tu país. Y yo le hice caso, no me fui para Colombia. O sea, sí fui, pero ya me regresé después, ¿verdad? O sea, otra vez, porque yo creí, ¿verdad? Que era una situación difícil. Y cada uno de nosotros, cuando hemos sido llamados, a veces vamos a encontrar en situaciones difíciles. Vamos a ver que en un momento como Abraham va a querer regresarse. Abraham tuvo que pensarlo. O sea, dejar todo, atravesar un lugar donde no conocía y volver, y se le presenta la dificultad de su padre, hermano. O sea, yo, ¿verdad? Si hubiera sido Abraham, yo me hubiera regresado y esta historia, como dice un cantante, no existiría. Pero ahí viene, ¿verdad? Lo que Dios había pensado según Efesios desde antes de la fundación del mundo. Recuerden que los versículos que leíamos dice que iba a ser una gran nación, ¿verdad? La que iba a sacar de Abraham. Vamos a adelantarnos con el tiempo y ya vamos a ir al libro de Éxodo, y pues vamos a ir a concentrarnos en el capítulo 16, que vamos a leer ahorita. Éxodo capítulo 15, verso 22. Tenga ahí su Biblia, Éxodo 15, 22. Fíjense que ya el tiempo había avanzado. Abraham llegó acá a Canaán, ¿verdad? Llegó acá, aquí actualmente está la ciudad de Jerusalén. Abraham llegó a la tierra de Canaán. Esta es la tierra de Canaán. Canaán también se llama Israel, también se llama Palestina. Abraham sí llegó acá. Este es el mar de Galilea, donde ustedes conocen, ¿verdad? Que pasaron muchas cosas. El mar muerto, el río Jordán. Abraham llegó a Israel, Abraham llegó a Palestina, tuvo que bajar a Egipto. Este es el país de Egipto.
y este es el famoso río Nilo. A este se le conoce como delta o pata de gallina. Y hermanos, Abraham bajó a Egipto. ¿Se acuerdan de la historia de Egipto? ¿Qué pasó con la mujer? ¿Verdad? Tuvo que decir que no era su esposa. Bueno, el tiempo pasó, ¿verdad? La promesa de Dios se estaba cumpliendo a través del hijo de Abraham, que después fue Abraham, con Isaac, con Jacob, ustedes lo saben muy bien. Y tenemos a Jacob, y cuando estaba Jacob, estaba en ese lugar, ¿verdad? Acá sentado, y hubo una hambre también, y tuvo dificultades, ¿verdad? Muchas cosas. Pero Jacob, allí en Jerusalén, en la parte de esta área de acá, de Canaán, de Israel, de Palestina, tuvo a su hijo, a José. Y recuerdan la historia de José, no lo vamos a leer, como los predicadores siempre decimos lo mismo. Son muletillas que uno decimos que no va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Y a veces los hermanos no, que siga, dicen los hermanos, y uno, ¿verdad?, ya quiere, ¿verdad?, parar. Pero José, en el capítulo 37, habla acerca de que sus hermanos lo vendieron por una túnica. Pero no fue solamente por la túnica de colores que le había hecho su padre. Era porque José, ¿verdad?, caía mal. Porque José tenía sueños y José se los contaba a sus hermanos. Yo me imagino, ¿verdad?, a los hermanos de José, pues obviamente ya la traían contra José. Primero porque era el favorito de su papá, y hacía hasta túnicas, ¿verdad? Yo no sé quiénes son, si ustedes tienen hermanos y son hijos favoritos, quizás, ¿verdad?, a veces cae mal, ¿verdad? Porque yo era el menor de 4 hermanos, mi hermana mayor, que me donó mi riñón, luego mi otro hermano, mi hermana gemela que falleció lastimosamente el año pasado, y yo, ¿verdad? Y yo cuento esto siempre. A mis hermanos los castigaban con maíz, le ponían con sal, le ponían a lamerlo el otro con el otro, ¿verdad? Eran castigos difíciles, Y yo, ¿verdad?, molesto con mi esposa, a mí me castigaban, me dice mi esposa, sí, me castigaban, pero con una almohada, ¿verdad? Le pegaba a mi mamá. Entonces, hermanos, José era el favorito, caía mal porque contaba sueños. No vamos a ir a esa historia porque ya la conoce bien. Y José fue vendido, ¿verdad? ¿Y a dónde fue a parar José? Dice la escritura, en el capítulo 39 de Génesis, lo habla y dice que fue a parar a la casa de un hombre que se llama en la casa de Faraón, pero del ejército que estaba ahí, a Potifar, y estando, ¿verdad?, Potifar le dijo que podía tocar todo, podía tocar el carro, podía tocar el refri, podía tocar el TV, podía tocar todo, pero una cosa no podía tocar, solo una, que era la mujer. Y José, ¿verdad?, fue a parar en la cárcel y por eso, ¿verdad?, obviamente sufrió. Después sirvió a los panaderos, sirvió al copero y le regaló sus sueños, le interpretó los sueños a Faraón. Entonces el pueblo estuvo, miren, ¿cómo es la cosa? Abraham sale, llega, ¿verdad? Y al parecer con Jacob solamente entraron 75 personas a Egipto. 75 personas con Jacob ya entran a Egipto porque José manda a llamar a su papá, ¿verdad? Manda a llamar a sus hermanos y van a habitar aquí a Egipto, y estando en Egipto después, cuando salen, estuvieron 430 años ahí, en ese lugar, cuando salen aproximadamente 2.5 millones de personas. Y se reprodujeron. Y ya en el capítulo de Éxodo, en el capítulo 1, no lo vamos a leer, habla, ¿verdad?, que el pueblo se había ya engrandecido. Entonces, conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Y estando Moisés, ¿verdad?, 40 años en Egipto, sale huyendo por el desierto, 40 años en el desierto y otra vez 40 años para poder salir donde nosotros le he dicho ahorita en Éxodo capítulo 15, verso 22. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Están en clase? ¿No se me han dormido? Éxodo capítulo 15, verso 22. Dice la palabra: e hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo. Vamos a hacer el Mar Rojo rápido, para que se ubiquen aquí. Para que se ubiquen. Más o menos. Mar Rojo. ¿Verdad? Y dice la palabra ahí, siempre en Éxodo capítulo 15, versículo 22, hizo Moisés que partiesen de Israel el Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin agua. Sin hallar agua, gracias. Sin hallar agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran, ¿qué dice la palabra de Dios?
eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró ¿contra quién? Contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí le dio estatutos de ordenanza y ahí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, dice la palabra, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Qué dice la palabra ahí? Tu sanador. Miren, qué interesante esta palabra. Qué interesante. ¿Cómo se llama el lugar donde llegaron, donde las aguas eran amargas? Mara. Miren, esa historia es interesante, muy bonita. Yo creo que todos saben, ¿verdad? Me está sonando la alarma de las pastillas, no creen que me están llamando. Sí, de los medicamentos. Ustedes saben que he tenido dos. Los que me conocen saben que tal vez he tenido 2 trasplantes de riñón. Los que no lo saben. Por eso tomo medicamentos a la hora, tienen inmunosupresores. Tengo que tomar bastante agua. Y yo sin agua me muero. Si yo cruzara el desierto para irme a los Estados Unidos, yo no lo haría. Me quedo en el desierto. Porque necesito agua. Valientes los que se van para Estados Unidos y pasan el desierto. Lo mismo pasaba con la historia de Abraham, con su familia. Toda esa área se llama la media luna fértil, porque es una luna, y toda esta parte donde Abraham pasó el desierto. El lugar donde estaba Egipto también era una zona desértica. Y era un problema en el desierto de Shur, dice ahí lo que leímos. Y las aguas no eran buenas, eran amargas. ¿Qué significa eso? Nosotros en esta vida cristiana, hermanos, vamos a encontrar situaciones difíciles. No todo va a ser como la canción de la Belinda, no sé si ella la canta, de color de rosa, de la vida hermosa. El cristianismo no es fácil. Vamos a pasar desiertos espirituales, sequías espirituales. Vamos a ver un momento en que de plano nosotros, hermanos, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo voy el domingo a la iglesia, tomo la cena, ofrendo, trato de ser bueno. ¿Por qué yo que hago eso me suceden esas cosas? Hay un libro del Dr. Dobson que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Que no tiene sentido que yo crecí en la iglesia, me bauticé a los 12 años, he flaqueado, me he levantado, pero sigo todavía. Me han hecho 2 trasplantes de riñón. ¿Por qué? Allá afuera anda el bolo y el bolo como que nada. Cuando estábamos con el problema de las pandillas, hermanos, o sea, a veces decís, ¿por qué ellos prosperan y nosotros no? Y nosotros vamos a encontrar desiertos espirituales. Va a haber un momento que nos vamos a sentir que estamos ahogándonos y no hay agua. Y las aguas que nos vamos a encontrar van a ser como las de Mara, aguas amargas. Amargas. Pero el problema no es eso. El problema es que nosotros vamos a ser como el pueblo de Israel, que dice allí que las únicas aguas, ¿verdad?, que habían y eran amargas. El 24 dice, ¿qué hizo el pueblo cuando se encontraron con la dificultad del agua? Murmurar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nosotros somos murmuradores a veces. Murmuramos, ¿verdad? Criticamos, nos enojamos y somos como el pueblo de Israel. Y no vemos la bendición de Dios. Que esas cosas nos van a hacer más fuertes. Que eso me va a hacer un mejor cristiano. Y esas aguas, que a veces van a ser amargas, hermanos, se van a volver dulces después. Yo le agradezco a Dios que a pesar de todo lo que he pasado, estoy aquí de pie. Pero ha sido Dios. En momentos más críticos, antes de pasar al siguiente punto, en momentos más críticos, que me rechazó el primer riñón y tuve que ir a la diálisis. La diálisis es un tratamiento muy fuerte, muy difícil.
la diálisis, ¿verdad? Hay dos tratamientos. Uno que se llama hemodiálisis, que le conectan un catéter acá. Tiene que ir 2 o 3 veces por semana al hospital, 3 horas, a que le saquen la sangre. Se calienta la sangre, le sacan la sangre a uno, se la lavan, se la vuelven a meter. Un frío horrible que hace ahí, porque está todo para que no haya contaminación. Tratamiento muy duro. Pero la diálisis es peor, porque la diálisis le conectan a uno un catéter acá, en el cuarto donde yo vivía, ¿verdad? Donde yo tenemos la casa ahí conectado 8 horas. Tener que lavar la máquina, tener que lavarme las manos, limpiar la botella, limpiar las bolsas. 8 horas conectado con una bolsa ahí que le entra a uno, que le sale, hermano. Yo me sentía como mal, hermano. Amargo, yo, ¿verdad? Murmuraba muchas veces, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué? O sea, yo estaba hastiado con la diálisis. Me quería, ¿verdad, hermanos? Tal vez no morir. Pero yo decía, de plano, yo ya no. Y a veces nosotros vamos a encontrar cosas amargas en nuestra vida, difíciles, que van a ser, ¿verdad? Y no tienen sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque Dios llamó a Abraham y se le iba a dar una tierra que producía leche y miel. ¿Por qué había enviado a su pueblo con Jacob a Egipto y que estuvieran esclavizados? ¿Por qué tuvieron que salir, ¿verdad? De allá de Egipto y no les estaban favoreciendo a Dios? Porque así es el cristianismo también. La Canaán espiritual no es un paraíso. Van a haber momentos críticos y difíciles en nuestra vida. Yo sé que algunos de ustedes han tenido algún mal en su vida, difícil en su vida. Pasemos al capítulo 16, ahí mismo, hermanos. Ahí mismo, cerquita. 16, ¿lo tiene? Partió luego, dice, de Elín. Miren, Elín es una iglesia que se llama Elín. Por eso le pusieron Elín. Toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. O sea, estos hermanos estaban pasándolas mal, del desierto de Shur al desierto de Sin. O sea, ¿qué hay en los desiertos? Nada, por eso se llama desierto, porque no hay nada. Lo único que van a encontrar son víboras, porque hay una historia de eso y más adelante también en otra predicación, si me vuelven a quitar, ¿verdad? Vamos a verlo. Dice ahí que está entre Elín, pero voy a ver del versículo 1 otra vez. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y ¿qué dice ahí? Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, hermanos, estaban fresquecitos de haber salido de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo, hermanos? Aquí escucho algunos murmuradores aquí ahorita. Están murmurando, mentira. Murmuró, dice ahí. ¿Contra quién dice? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían todos los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren, ¿cómo se llama el segundo lugar? Elín. Otro problema vital. Si el agua era un problema vital, hermanos, comer también es otro problema. Comer es otro problema. Y se encontraban con la dificultad que no había alimento. Y el pueblo que hizo murmurar contra Moisés. Eso pasa en las iglesias también. A veces murmura contra el liderazgo, contra los ministros, contra el grupo de hermanas. A veces dicen en algunas iglesias que ahí las que mandan son las hermanas. Dice. Hermanos, y dice la palabra acá que estos ingratos de Israel, o sea, dice: ojalá hubiésemos muerto allá mejor las manos de Jehová en Egipto, dice. Cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta, otra versión dice hasta hartarnos, no es mala la palabra hartarse, no se preocupe, hasta hartarnos dice otra versión. Y nos habéis sacado este desierto para matarnos de hambre. Miren, hermano, a veces vamos a encontrar problemas en nuestras vidas y vamos a tener un Mara y vamos a tener un Elín. Un Elín
donde a veces van a haber vacas flacas en nuestras vidas. Van a haber momentos de vacas flacas que no vamos a hallar, ¿verdad?, qué hacer. Yo le he dicho a los que me conocen en mis predicaciones, éramos 4. Mi mamá se quedó viuda a los 30 años, joven. Mi mamá joven, todavía era una mamacita a los 30 años, con 4 cipotes. Mi papá se suicidó cuando tenía 3 meses de edad. Y yo le digo a todos aquellos que tienen a su papá todavía vivo, aunque les caiga mal, aunque el papá no sea buen papá, denle gracias a Dios que tienen a su papá. Yo no lo tuve. Yo no sé qué es tener un papá, pero le agradezco a mi mamá que fue mamá y papá. Yo le agradezco, pero nunca va a ser igual la figura paterna. Hermanos, y cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, vamos a ver que hemos sufrido. Van a haber vacas flacas también en nuestra vida. No va a haber que comer. Yo le digo a Celia, a mi esposa, que a mí me le cortaban los zapatos, porque yo iba creciendo y me le cortaban aquí, para poder, ¿verdad?, porque ya no podía comprarme. A mí me daba pena por las niñas en la escuela. Me daba problema. Y como ya no me podía comprar pantalones, me compraba y me hacía chores. Yo era el único niño que iba en chores a la escuela. Me daba pena también. Y a veces nosotros vamos a tener situaciones difíciles de vacas flacas en nuestra casa. Va a haber momentos en que de plano nosotros no vamos a hallar, ¿verdad?, qué comer. Y gracias a Dios, Dios siempre va a proveer. No vamos a terminar la historia ahí porque usted la conoce muy bien. Porque Dios le proveyó maná y le proveyó codornices. Pero Dios no se las puso fácil tampoco. Porque el maná no es que le iba a caer la semita o le iba a caer el pan francés de un solo ahí. Nada, tenía que ir a una semilla como culantro que les caía del cielo y tenía que ir a molerle y tenía que hacer harina. Tampoco Dios se le iba a poner tan fácil. Si ellos están murmurando, les estoy dando y siguen murmurando, no, Dios no se las puso fácil. Y vamos a ir aterrizando, voy a ir concluyendo. Porque vamos a tener maras, vamos a tener Elín, pero vamos a tener también nosotros en el capítulo 17, ¿verdad?, nuestro refirín. Vamos al versículo 8. Versículo 8. 17 de Éxodo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. ¿Dónde dice que peleó? Gracias. Refirín. Ahí está, 17, ¿verdad? 17:8. Ahora 9. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur, y subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía, ¿qué dice ahí? Amalek. Y la mano de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno, ¿verdad?, a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, hermanos. En la vida también vamos a tener redifín, ¿verdad? Nuestro redifín también. Va a haber momentos en que van a haber situaciones difíciles. El pueblo de Israel, esta historia es una historia de clase de niños. Y es una historia, ¿verdad?, interesante, porque el pueblo de Dios estaba en guerra con este pueblo de Amalek. Y lo más mágico, lo más bonito es cuando que Moisés alzaba sus manos, dice que Israel iba ganando, prevalecía. Pero Moisés ya tenía, casi quiero ver a esta altura, por ejemplo, casi 120 años, casi por ahí. Y se le cansaban. Y la historia más bonita es que uno viene, el otro levanta la mano y el otro levanta la mano. Y dice que prevalecían y ganaron la batalla. Ganaron la batalla, ganaron la pelea. Miren, a veces van a haber situaciones difíciles en que nosotros vamos a creer que estamos perdiendo la batalla. Contra una enfermedad, contra un matrimonio conflictivo, contra un hijo que se pelea con su padre, que está enemistado. Vamos a ver momentos que nosotros no le vamos a encontrar sentido a la vida y vamos a creer que estamos perdiendo la batalla. Pero cuando crea y llegue ese momento, lea esta historia en Refidim, que Dios, aún en manos de las manos cansadas, Dios puede hacer un milagro. Y dice que vinieron otros dos a levantarlo, cristiano y cristiana. Usted que está pasando por un canal espiritual, por un desierto espiritual,
va a ser situaciones difíciles. Por eso la iglesia es el mejor lugar para poder estar acá, porque cuando uno está debilitado, viene el otro, ora por él, lo fortalece con una palabra, con un canto, y aquí es donde nosotros podemos ganar la batalla, aquí es donde nosotros le podemos ayudar a levantarle la mano a usted, a levantarle la mano a usted, porque así vamos a ganar la batalla. Si no, nosotros vamos, ¿verdad?, a perder la batalla. Esta mañana Dios nos está hablando a través de la historia de Israel, la historia del Canaán espiritual, que van a haber momentos difíciles, van a haber maras, van a haber Elín, ¿verdad?, van a haber Refidim. Y esta historia es interesante porque en el desierto Dios lo siguió bendiciendo, pero el pueblo siguió murmurando. Por eso el pueblo vagó por acá, ¿verdad?, en un lugar que se llama Cades Barnea, 38 años. 38 años en ese mismo círculo, no podían llegar a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel que estaba próxima ahí, porque el pueblo siguió murmurando y todas las generaciones, ¿verdad?, murieron. Solo 2 generaciones llegaron a la Canaán espiritual, que fue Josué y que fue Caleb. Solamente ellos, ni el mismo Moisés llegó por acá donde está el hermano muerto, donde estoy señalando con el dedo, a un monte que se llama el monte Nebo. Desde ahí Moisés vio la tierra prometida, porque también Moisés flaqueó en el desierto y solamente 2 pudieron entrar a la Canaán. Interesante esta historia. Cuando yo pienso en el desierto, yo estuve en Panamá y hay un desierto ahí, ¿verdad?, cuando viví ahí, pequeño, es lo más quizás próximo que pude ver un desierto, no es muy grande, pero yo no me imagino atravesando un desierto. Me muero en el primer punto, me hubiera muerto con el agüita, ahí hubiera quedado. Y si hubiera sido tal vez valiente, tal vez pasara a Elín. Pero cuando ya la batalla se incrementa en Refidim, cuando la lucha se incrementa, quizás no hubiera llegado. Y quizás me hubiera quedado como los otros que siguieron murmurando, se quedaron en Cades Barnea y no pudieron llegar a Canaán. Solamente 2 entraron a la tierra prometida. Hermanos de la Iglesia de Cristo en Atanto, esta mañana mi predicación, mi sermón va en base a eso. No la vamos a tener difícil. En el cristianismo van a haber cosas y situaciones difíciles. Pero le pregunto yo esta mañana, ¿de cuál clase de cristiano quiere ser usted? ¿O de cuál clase de israelí quiere ser usted? ¿De los que se quedan en Cades Barnea, dando 38 años y sus generaciones quedándose ahí? ¿O de los que pudieron llegar a la tierra prometida, como lo fueron Josué y Caleb? Creo que la pregunta se contesta sola. Creo que todos ustedes quieren llegar a la Canaán espiritual. ¿Amén o no amén? Hermanos, ánimo para ustedes, fuerza. Y ojalá que podamos llegar todos juntos a la Canaán espiritual. Con esas 2 cosas termino. Cuando era niño, vivía en San Salvador, allá me crié, en el barrio San Jacinto, en una escuela que se llama Escuela Bautista, en Manuel, no el Colegio Bautista. El Colegio Bautista era para los pudientes, yo iba a la escuela, pero se llamaba Bautista. Y me enseñaron un canto cuando tenía 5 años en el kinder, que se llamaba Vámonos para Canaán, aleluya. Imagínense, 5 años. Por eso que recuerdo traer a los niños a los cultos. Me acuerdo de ese canto que decía, vámonos a Canaán, aleluya, vámonos a Canaán. Y dice, es difícil de llegar, pero Cristo es el camino. Es difícil de llegar, pero Cristo es el camino. Oh sí, gloria, aleluya, Cristo es el camino, vámonos para Canaán. Esta mañana yo creo que todos vayamos para Canaán, para la Canaán espiritual. Con esto termino. En el cielo van a haber sorpresas, me decía un maestro en Baxter, en el Instituto Baxter. 3 sorpresas. La primera sorpresa es que usted ve allá en el cielo, en la Canaán espiritual, todos aquellos que le caían mal, que usted esperaba no ver allá. La segunda sorpresa es, ¿verdad?, que usted, ¿verdad?, no estuviera en la Canaán, o yo no estuviera en la Canaán. Las 2 sorpresas. Hermano, ánimo, fuerza, bendiciones totales, hermano. Dios los bendiga.